Estamos hablando de John Zorn, un músico experimental. Cuando ves todo ese rango de composiciones y que colabora con músicos muy importantes y ves esos puentes entre músicos que han tenido otros proyectos pues más, no comerciales, pero importantes como lo de Faith No More, Mike Patton y todos ellos, y ves esos puentes que logra con ellos y que además todos estos músicos lo respetan impresionante como un mentor. Pero ¿tú te acuerdas la primera vez que escuchaste Pues hace a John mucho. Zorn? En una exploración ahí de música que me gustaba entre el metal, el avant-garde, el jazz, que tampoco sabía definir, lo único que me gustaba era como el ruido bien hecho. Tiene más de 300 discos, es uno de los músicos más prolíficos, entonces llevar ese camino de lo que hay que escuchar sería imposible. Zorn es una música hecha para escucharse. Es un experto, ahora lo estoy entendiendo, es un experto en escuchar música y su música por eso se escucha tan bien. Hola, bienvenidos a Jazz en las Rocas. Hoy tenemos una invitada muy especial. Vamos a hablar de otro tema muy especial también, John Zorn, que se presenta este 2 y 3 de diciembre en la Ciudad de México. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores, Casa del Agua, Bacardí, por hacernos posible tener esta plática. Jazz en las Rocas. El jazz no es para conocedores, es para quien lo quiere escuchar. Hola, bienvenidos a una edición especial de Jazz en las Rocas. Estamos con Claudia Curiel, secretaria de Cultura de la Ciudad de México, y personalmente la veo como alguien que ha traído una especie de cultura desde antes de puestos oficiales y así, que ha estado luchando por una cultura distinta, y entiéndase padre, entiéndase algo chido. Hoy estamos aquí porque vamos a platicar de un músico único, sui generis, no sé qué tan fácil lo podamos comparar con alguien más, que a raíz de que viene a la Ciudad de México en unas semanas, en unos días para cuando salga esto, pues quería hablar contigo, que pues eres una de las personas que más lo conoce porque es la... ¿Cuántas veces lo has traído? En Moonchild, Ok. en Blade Runner y Auditorio Nacional y ahora. Ok, entonces esta sería la cuarta vez que tú estás directamente involucrada. Sí, así es. Bueno, estamos hablando de John Zorn, un músico experimental de todo. No le pondría un género. Es complicado ponerle un género. Alcanzarle y ponerle una Sí. etiqueta. Para mí, experimental sería como lo que más abarcaría. Pero ¿tú lo podrías describir de alguna otra forma? Pues yo creo que es uno de los músicos más versátiles, de los que más han influenciado la escena contemporánea, que ha marcado historia y uno de las leyendas vivas más importantes. Leyenda viva, sin duda. Mira qué buen tema. Podemos ver por qué es una leyenda viva. Ha colaborado con... No podría ni contar cuántos músicos. Y no soy ningún tipo de experto en John Zorn, en realidad lo conozco muy poco, pero de lo que sé, tiene colaboraciones con todo músico relevante. Medeski, creo que viene con John Medeski. Medeski ha trabajado con Mike Patton de Faith No More, Laurie Anderson, Lou Reed, en fin, toda Para la empezar la escena lista. contemporánea en Nueva York, y pues tiene un rango impresionante de composición y de ejecución, desde un Masada Quartet acústico, que es una belleza, un cuarteto de cuerdas, a Naked City, a muchas cosas mucho más estridentes, experimentales y súper locas, pero lo que siempre lo define, y no necesitas saber de música, y lo van a comprobar en este concierto que es el 2 y 3 de diciembre en el Teatro de la Ciudad, porque son dos programas distintos. No necesitas saber de música para que ese día básicamente vas a ver y escuchar magia. Lo que ese señor hace siempre en cada una de sus presentaciones es único, irrepetible, y sí tiene un aura impresionante que difícilmente escuchas en otros artistas. ¿Te acuerdas cuando conociste la música de John Zorn? Sí. ¿Cómo fue? La primera? Igual al principio, depende qué vas escuchando, desde lo más estridente, pero cuando ves todo ese rango de composiciones y que colabora con músicos muy importantes y ves esos puentes entre músicos que han tenido otros proyectos pues más,
no comerciales, pero importantes como lo de Faith No More, Mike Patton y todos ellos, y ves esos puentes que logra con ellos y que además todos estos músicos lo respetan impresionante como un mentor y los lleva a lugares donde por lo general no están sus proyectos más conocidos como Medeski, Patton, aunque ellos tienen su propio trabajo, Claro. pero los lleva a un límite impresionante donde, te digo, es mágico y eso es lo que vamos a ver 2 y 3 de diciembre. Pero ¿tú te acuerdas la primera vez que Pues escuchaste hace a John mucho. Zorn? O En de una repente ya exploración estaba en ahí tu de vida. música que me gustaba entre el metal, el avant-garde, el jazz, que tampoco sabía definir, lo único que me gustaba era como el ruido bien hecho. No soy Sí. músico ni me clavo en los géneros, pero fue impresionante conocerlo y ver estos rangos de los contrastes que tiene un músico así. Y por supuesto que cuando lo vi ya en vivo, pues fue muy impresionante. ¿Dónde fue? Estábamos platicando ahorita que hizo Painkiller, hizo Cobra, hace ya... O sea, pero es la primera vez que tú lo viste en vivo acá. Sí. Wow. Entonces lo escuchaste. Pues es que, te digo, no tienen que saber de música para llevarse una de las mejores experiencias de su vida en música. Y si no, les regresamos su boleto. Garantizado. Garantizado. A ver, para entrarle a John Zorn, vamos a suponer a alguien que no conoce a esta persona y se quiere empezar a instruir para poder llegar ahí y saber. Es que, en serio, si tuviera unos cuantos discos buenos, podría decir, a ver, empieza por este y síguete por este. Pero tiene muchos universos, ahorita que decías, hasta Exacto, dentro universos. del noise, Sí. ha sido una figura y ha tenido lo suyo. ¿Qué recomendarías para escuchar antes de llegar a este concierto? Bueno, de entrada estábamos charlando antes y tiene más de 300 discos, es uno de los músicos más prolíficos, entonces llevar ese camino de lo que hay que escuchar sería imposible. Pero si buscas esos No alcanza de aquí al contrastes... concierto a escuchar todos. No hay manera y además te puedes perder. Yo siempre he recomendado escuchar las colaboraciones que he hecho con estos músicos que a lo mejor son más conocidos para gente que no lo conoce a él. Claro. Como te decía, Laurie Anderson, Mike Patton, en fin, un sinnúmero de músicos de los más importantes de la escena pues en Nueva York y en el mundo de jazz, de avant-garde. Y escuchar los contrastes y los rangos que tiene, que son... Ahorita platicábamos también, Masada Quartet en acústico, Sí. de cuerdas, luego, no sé, irte a Naked City, y para mí uno de los proyectos más importantes ahorita, de mis favoritos, en esta onda más estridente de ruido, es Simulacrum, con John Medeski y 2 jóvenes talento impresionantes que son Matt Hollenberg y Kenny Grochowski, baterista y guitarrista, que tiene una banda que se llama Cleric, que es también impresionante. Eso para mí es uno de los ensambles ahorita más potentes y de lo que más me gusta actualmente. Qué padre, gracias por compartir algo así de personal. Actualmente, vamos a salirnos un poquito del tema. Actualmente, que no sea John Zorn ni que esté íntimamente relacionado, algún proyecto que nos recomiende seguir, no tiene que ser muy famoso, no tiene que ya estar muy maduro, simplemente creas que trae algo que algún día vas a decir. ¿Ves? Les dije que había que escuchar porque iban a hacer cosas interesantes ¿Pero hablas de otros artistas? del mundo de la música. Ay, es que hay tanto. Sí, lo En sé. general, no sabría. Ahorita estoy más pensando en este loco multigéneros, pero pues hay muchísima música interesante y también en México hay una escena muy interesante, músicos muy chidos que también ya están a nivel mundial trabajando en todo este mundo experimental, contemporáneo, pero básicamente en el tema de John Zorn 70 aniversario, porque eso es algo que no hemos mencionado. El señor viene a presentar su 70 aniversario. Okay. Él cada 10 años hace un proyecto especial. Por ejemplo, John 50 años hizo un disco y gira por todo el mundo y hace proyectos especiales donde enseña y representa la diversidad de su música. John Zorn 60, que fue cuando vino con Sí. Moonchild, que lo pudimos traer a la Ciudad de México en el Anahuacalli. Ajá. Vino con Mike Patton, John Medeski, Joey Baron, Trevor Dunn, unas bestias también. Y ahora que es Puro John cuarto Zorn gato. 70, desde hace 2 años le escribí como, ¿qué se te está ocurriendo? Seguro vas a festejar. Y ya nos empezamos a poner de acuerdo sobre qué posibilidades habían en México, cuántos días, y de ahí que él pudiera tomar la decisión de cómo armar un programa de 2 días, porque son 2 días distintos. Es decir, son 6 sets, son 6 ensambles, 3 el 2 de diciembre,
y los otros 3 el domingo 3 de diciembre Pues, en el Teatro de la Ciudad. Si nos gusta John Zorn, hay que ir los 2 días. Es que aunque no les guste, si les gusta la música y quieren escuchar músicos de primera, además vamos a hacer un audio brutal con un ingeniero de audio increíble. La experiencia sonora es brutal. Si te gusta la música, yo te aseguro que va a ser de tus experiencias, las experiencias que te van a marcar en caso de que no estés asociado a esta música, pero es muy impresionante el nivel de ejecución, de producción, de sonido que vamos a experimentar ahí, porque si tienes esos artistas hay que meterle también la parte proporcional al audio y a la ingeniería de audio, y entonces escuchar músicos con ese nivel de ejecución tan nítido y bien te lleva a otro lugar. Sí, digamos que los equipos más puros y finos de música se hicieron para músicos así. Sí, logran pero la hacer experiencia un sonora sonido. es ya en sí una cosa tremenda. Qué increíble, qué bonito. No lo estaba entendiendo así. Entonces, Sí. hay que ir a los 2. Es Para que vivir la el experiencia primer día va a completa. presentar New Masada Quartet, que es este proyecto más cercano al jazz tradicional, más o menos, pero ahora le da la vuelta y se llama New Masada Quartet, con otros integrantes. Este año va a traer a 5, vienen 9 músicos y el ingeniero de audio que se llama Marc Urselli. De estos 9 músicos, vienen 5 que jamás habían participado en la Ciudad de México y menos con este artista, que son monstruos brutales. Por ejemplo, viene Brian Marcella, que es un pianista neoyorquino espectacular también. De improvisación es un genio loco maravilloso. También viene Kenny Wollesen, viene Lag, que es un bajista. Viene, ahorita me recuerdo quién es más, pero son 5 más el ensamble que siempre trae o que le gusta mucho, que es Medeski, y los de Simulacrum, que es Kenny y Matt Hollenberg, Eso. y obviamente él en el saxofón, que es un loco. Okay. Otra cosa que es importante, él no necesariamente se presenta en los 6 proyectos, no van a escucharlo tocando en los 6 ensambles. Él toca en Masada y New Masada Quartet y New Electric Masada, y lo demás son sus composiciones, y sobre todo lo que él hace es dirigir a los músicos, y cuando los dirige también es algo muy impresionante. O sea, no deja de ser su proyecto, aunque no esté Es su proyecto, tocando. son sus composiciones, no toca en todas, sí toca los 2 días, porque eso también es importante para quienes lo quieren ir a ver, lo van a escuchar 2 días en los proyectos de Masada, y lo otro es básicamente su música, y los dirige y les da cierta orientación. Es impresionante. De lo mejor que van a ver en años, quizá 10 años. Sí, y oye, Zorn 80 se escucha muy No, y lo ambicioso. va a lograr, porque el señor es prolífico y no para de componer, y seguro va a estar más fuerte que tú y yo. No lo dudo, con el estilo de vida, o sea, de estar presentándose a esa edad en escenarios y todo, uno ya a lo mejor se ve retirado de esos No, de no, esa no, edad y él no está creo. súper activo. Ok, me gustaría dar un poquito de contexto alrededor de John Zorn para nuestro público que no necesariamente son seguidores de esto experimental, ¿no? Saliéndonos del jazz tradicional y llegando hasta John Zorn. ¿Crees que haya algún camino que podamos ahorita trazar entre un jazz contemporáneo? Porque Zorn es sinónimo de contemporáneo, o sea, ha sido contemporáneo en todas sus épocas, ha estado a la vanguardia. Entonces podríamos agarrar cualquier época, no sé, se me ocurre los 80 para acá. No digas, del jazz Exacto. a Zorn. Yo lo que creo es que justamente hay que quitarle los géneros, porque entonces los que no están como muy cercanos a esta música, dices experimental, y quién sabe si es lo que más les interese, o avant-garde. Yo creo que sí, el nivel que tiene musical para componer todos los estilos de música, porque los mezcla sin duda de una manera impresionante, es más bien enfrentarte a un músico que tiene la capacidad de composición con todos los referentes. Es uno de los músicos que más música ha escuchado y sin duda que más referentes tiene, y que los ha integrado también con el klezmer de la cultura obviamente judía, con jazz y con todo lo demás. Entonces empezamos con que es experimental y tal, los van a huir. Yo creo que al revés, es pensar que es uno de los compositores más importantes, que tiene un rango entre música clásica, contemporánea, experimental, desde el jazz más melódico a tal, pero él lo que hace es siempre arriesgar y justamente jugar contigo, pensar que va para acá, pero no va para acá, te lleva acá,
y te hace llorar. O sea, en el maratón que vi en Colombia, platicando ahorita con Oscar, que lo vimos ahí, es desde lo más, no sabría si melódico, pero te lleva a unos contrastes musicales muy impresionantes y vas llorando, luego te emociona porque es más como metalero tal, pero luego regresa a un coro. O sea, pasa por todos los tipos de música que podrías imaginar y por eso no me gustaría como catalogarlo, que sí es experimental y que sí en los 80s. El señor siempre ha jugado, experimentado con todo. Entonces, John Zorn ha estado más allá de la música para el escenario. Por supuesto, ha hecho música para cine, para caricaturas, hizo la música de Funny Games, una parte la más estridente, y de hecho habíamos hecho un ciclo de cortometrajes donde él hizo la música, que lo hicimos en el 2013, entonces siempre ha experimentado con el cine. También es organista, porque luego piensan que solamente es saxofonista, de hecho él inició con piano y es organista. Presentamos El Gabinete del Dr. Caligari, versión restaurada en el Auditorio Nacional en el 2015, con el órgano monumental, que es uno de los más grandes de América Latina, 50 toneladas, y básicamente es un genio. Entonces yo no diría que si experimental, que si esto y el otro, porque no tiene sentido. Es ir con los oídos súper abiertos y la sensibilidad, todo lo que da, y te va a cautivar sin duda. No, otra cosa importante, luego se piensa que hay que intelectualizar la música y si yo no sé de esta música no le voy a entender. Creo que ahí está el error. No hay que entenderle, te tiene que gustar. Claro. Ahorita dijiste algo muy interesante que me ayuda a entender otro punto de Zorn, que es, ha escuchado más música. Mucha. Que muchísimos. Sin duda, es un obsesivo con todas las y referencias. se nota. Se nota. Muchísimos músicos, no vamos a empezar a decir nombres, No. que han escuchado menos música de la que han hecho. O sea, tienen 2 discos y pues no se siente que hayan escuchado más de 2 discos. Sí. Zorn es una música hecha para escucharse. Es un experto, ahora lo estoy entendiendo, es un experto en escuchar música y su música por eso se escucha tan bien, porque está pensada. Es una persona sumamente disciplinada. Tiene una capacidad de trabajo impresionante y no pierde el tiempo. El señor no para de producir, de estudiar y de estar involucrado en eso, no pierde el tiempo en otras cosas. Y sin duda es de los más cultos y con un bagaje musical impresionante. Entonces eso se nota cuando lo escuchas. Pero no solo que sea un buen escucha, sino un buen compositor. Y tiene tan medido al público, por eso te digo que no hay que intelectualizar la música ni empezar a inventar, que son de los 80s, 90s y tal. ¿Qué importa? Nos tiene tan medido, sabe por dónde llevarte, cómo empieza, qué set, a dónde va a llevar, cómo va a cerrar para que al día siguiente vayas, tal, y cómo al final te vas a ir casi llorando. Él, por lo general, y algo que sucede es que sus sets duran entre 15 y 25 minutos. Dan todo en ese set, por todos los rangos posibles, y terminan. Porque luego dicen, ay, ¿por qué no tocó 3 horas? Bueno, porque no es Timbiriche. No es el tipo de música que puedes. Porque tiene una intención. Entonces, claro, sin duda también lo que vamos a escuchar en el Teatro de la Ciudad tiene una intención desde cómo seleccionó que empecemos o que empiece con New Masada Quartet. Creo que sigue Simulacrum, ahorita no recuerdo, pero nos va a llevar, todo tiene una intención estudiada, es un señor que nos conoce y que sabe cómo nos va a llevar a las estrellas, sin duda. Eso es muy interesante también. Perfecto. Sabe cómo provocar esa emoción en el público, cuánto tiene que tocar, quién tiene que hacer qué. Es un experto. Increíble, qué padre, gracias por haber traído tantas veces, ser tan promotora del talento de Zorn, que creo que sí genera una cultura increíble en esta ciudad. Ojalá sean muchas más las que vengan. ¿Dónde podemos comprar boletos? En el Teatro de la Ciudad sin cargo. Perfecto. Esa es la sin mejor cargo de opción. expedición, no es gratis. Dentro de las muchas colaboraciones que ha tenido, también tocó con Ciro Batista, que casualmente, oportunamente, se presenta aquí el 22 de noviembre en Parker and Lenox. Entonces creo que puede ser un muy buen preámbulo antes de ir al concierto de John Zorn. ¿Fechas otra vez? 2 y 3 de diciembre. Ajá. El sábado va a ser a las 8 de la noche y el domingo 3 a las 7 de la noche. Algo que les pedimos. Va a empezar a las 8 en punto. El que llegó tarde se va a tener que esperar porque no vamos a empezar New Masada Quartet con gente cruzándose, viendo en dónde está la lámpara para sentarse. Entonces, lleguen temprano, empezamos 8 en punto y si no, van a tener que entrar hasta el siguiente set. Lo siento mucho. Punto, así Por será. respeto al músico y a la experiencia sonora que vamos a vivir y al ritual que vamos a vivir.
Me encanta, así se debe. Muy bien. Respeto a la música. Redes sociales que podamos encontrar más información, páginas de internet. Sobre todo en Cultura CDMX, que son las redes de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y ya están disponibles los boletos como Zorn 70 México y los van a encontrar para poderlos comprar. Increíble. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en estos Nos vemos dos ahí, conciertos. todos nosotros. Yo pensé que íbamos a ir a uno, ya No. tenemos dos. Es que no puedes ir solo a uno porque te perdiste Se la ve otra como parte. la mitad de la película. Así es. Ok. Te qué pierdes el chido. final, sí. Pues ahí nos vemos. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Claudia. Y gracias por su tiempo. Cualquier cosa, escríbanos, le resolvemos dudas. Y si no sabemos, contactamos para resolverlas y nos vemos. Y es la mejor inversión que pueden hacer en muchos años. Así que no le pierden. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a Claudia Curiel. Gracias a ustedes por estar aquí en este Jazz en las Rocas, donde el jazz no es para conocedores, es para quien lo quiera escuchar. Síganos, encuéntrenos en todas las redes sociales, en Spotify, en YouTube y escríbanos. Jazz en las Rocas. Agradecemos a nuestros patrocinadores Casa del Agua y Bacardí.